Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? En el principio de los tiempos, a alguien se le ocurrió graficar y poner en un papel los movimientos que tenía el precio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, voy a poner un gráfico de las japonesas, vamos a ver los diferentes tipos de formas de ver el precio, ¿vale? Estos son velas japonesas y esto, igual que en vela de barra, como en vela Heiken, como en línea, es los movimientos, el precio puesto de forma gráfica, ¿de acuerdo? En una temporalidad en la que sea. Por ejemplo, este es el precio plasmado en gráficos en la temporalidad de una hora, ¿vale? ¿Cómo sabemos o cómo podemos leer el precio? Vale, pues por la estructura de las velas. Esto es chartismo puro y duro. Vamos a coger este ejemplo, ¿vale? Y os lo voy a ir explicando. Ya os digo que esto es muy básico. La forma de representar el precio y lo que ha hecho el precio en velas japonesas se va a ver de esta manera, con velas de color verde en caso de que haya cerrado el precio por encima del momento en el que abrió en la temporalidad en la que estemos. Por ejemplo, en esta vela, que no sé qué hora es ahora mismo, la de las 9 de la mañana, es verde porque el precio abrió en un punto y cerró por encima de ese punto. Entonces tenemos un cuerpo verde, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las mechas, que significan a dónde ha llegado ese precio, el punto más bajo y el punto más alto de ese precio en esa hora, en la hora de las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, aquí vemos, vamos a empezar por esta, que el precio abre aquí, la apertura en el caso de las verdes es el culo y la apertura en el caso de las rojas es la cabeza, ¿de acuerdo? El precio bajó aquí, subió hasta aquí, este puntito, y cerró un poquito por debajo, dejando una vela alcista, dejando la información en el gráfico de que entran compras, que entra dinero, ¿de acuerdo? Y que en esta zona, bueno, luego iremos ya con estructuras. Vamos a, primero de la vela, no quiero empezar ya a mezclar cosas que yo, mi cabeza va más rápido de lo que hablo y al final no quiero liaros, sino explicarlo como muy mascarito. La siguiente vela abrió en el mismo punto en el que cerró la vela anterior, porque si tuviéramos un hueco o gap, eso sería pues que el mercado en lo que ha estado cerrado se ha especulado con ello o que ha tenido tanta fuerza de compra que directamente en lo que se ha cerrado la vela en ese segundo ha abierto un poco más por encima de lo que ha cerrado o por debajo. Y eso significa fuerza también, ¿de acuerdo? O bajista o alcista, depende de donde haya el hueco o gap. Veremos luego los huecos. Normalmente se abre donde se cierra. Y en esta otra vela, el precio bajó hasta aquí, subió hasta aquí arriba y sin embargo cerró bastante más abajo. ¿Vale? Luego veremos lo que es las medias móviles. Simplemente fijaros en lo que es el gráfico solo con las velas. La siguiente vela abrió en el mismo punto donde cerró la anterior, subió hasta aquí, bajó hasta aquí y al final cerró por debajo de donde abrió, ¿de acuerdo? Con esta vela dejando una velita roja. Luego ya veremos las formas. Y la siguiente vela directamente abrió aquí, subió aquí el precio y se cerró muchísimo más abajo. ¿Indicándonos qué? Indicándonos un rechazo, indicándonos que están entrando ventas. Están entrando ventas en un nivel muy concreto. ¿Qué es este? ¿Por qué es este? Porque lo ha testeado el precio 3 veces y no ha conseguido cerrar cuerpo por encima de este nivel. Entonces está rechazando, el mercado está rechazando claramente este nivel. Está vendiendo
a 0,7646 en el AUSI dólar porque rechaza ese nivel y no se están poniendo de acuerdo. Están ganando los vendedores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vemos que la tendencia empieza a ser bajista, porque están las velas que van cayendo, ¿de acuerdo? Va bajando. Y luego, aparte, ya veremos lo de las medias, ¿vale? ¿Dudas hasta ahora sobre la representación y las velas japonesas? No vamos a ver patrones y demás en profundidad, simplemente explicar cómo se representa el precio con velas japonesas, ¿vale? Y cómo leerlo, estar atentos a no demos mucha importancia a que haya mechas a lo loco, sino sí darla cuando vemos que hay rechazo en cierta zona, por lo que os digo, porque el precio llega, luego se rechaza en una vela roja y luego rechaza de nuevo, habiendo testeado la zona 3 veces dejando mecha, ¿vale? Por eso se ve muchas veces el rechazo. Vale, vamos a ir con velas de barra. Voy a poner... Bueno, directamente puedo dejarlo limpio. Vale, así. Así está más limpio, ¿de acuerdo? Así es mejor. Voy a poner las velas de barra. Esto serían unas velas de barra, ¿de acuerdo? Y la estructura, pues es más, no sé, simplificada, ¿no? No es no pinta tanto el gráfico, no lo deja tan pintado. Es un poco así más como de antes, de los ordenadores de antes que iban ahí con píxeles y demás. La representación es por los palitos, aquí la apertura y el cierre vienen señalizados por los palitos que se abren a la izquierda o a la derecha que hay de lo que es la barrita. Entonces, aquí abriría el precio, recorre todo lo que es el cuerpo de la barra, mínimo y máximo, y cierra en lo que es el palito de la derecha. En la siguiente, pues abre donde ha cerrado, veis la representación, ¿no? Lo mismo. Si vemos que abre el precio, casi no sube y cierra y está cerrando aquí a la derecha, casi en la parte final, eso es fuerza bajista también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo vemos que entran compras? Pues cuando tenemos una zona que está siendo testeada y los cuerpos vuelven a cerrar encima, se vuelve a testear y ya el mercado aquí ya está haciendo un nuevo máximo, ¿vale? Los mercados se mueven por tendencias, ¿de acuerdo? Máximos y mínimos crecientes o decrecientes, ¿de acuerdo? Todo esto viene por la teoría de Dow. La teoría de Dow la tenéis en la biblioteca, un montón de documentos para estudiar. Y os iré un poco explicando esto, ¿vale? Para que veamos luego la representación mismamente con barras se puede hacer. Voy a terminar de explicaros el gráfico de líneas. El gráfico de líneas, bueno, es que tengo aquí justo la línea que está en color ninguno. Voy a poner así la línea. La línea simplemente se va dibujando en el punto donde se va cerrando, ¿de acuerdo? En los cierres nada más. O sea que en cada hora, aquí a las 20:00 cerró aquí, a las 21:00 cerró aquí, a las 22:00 cerró aquí y simplemente saca un punto y va uniendo la línea en los cierres. Entonces el gráfico es muchísimo más limpio para poder ver lo que viene siendo lo que os iba a comentar, la teoría de Dow, pero no nos da información con respecto a las zonas donde está siendo el rechazo. Aquí no vemos nada, no vemos nada. Para poder hacer las operativas que hacemos muchas veces es entrar en los Twitter top, Twitter bottoms y demás,
Aquí no podemos hacerlo. Incluso tampoco se pueden mirar patrones como ondas de Wolf y demás, porque esto son los precios de cierre, ¿de acuerdo? Y no se queda marcado aquí el máximo y el mínimo, solo se te marca en el cierre. Entonces, es posible que a lo mejor en este punto haya llegado hasta aquí la mecha. Entonces, el patrón o la onda tendría que llegar hasta aquí, pero como se le pone el precio de cierre, pues no la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, las líneas, pues para verlo en plan tendencias en diario, algo así, sí, porque es bastante visual, fijaros cómo va jugando el precio con la media, pero por otra parte no podemos ver los rechazos del precio con las medias. ¿Lo veis aquí? Es muy probable que aquí, en esto que vemos, pues haya aquí varios rechazos a la media, los pullbacks. Los pullbacks aquí no lo podemos ver porque la línea se está moviendo constantemente. Entonces, bueno, gráfico de líneas, la vela de línea, por decirlo así, o el precio en línea, viene bien pues para un poco analizar el mercado, ver las tendencias, pero para trazar bien los canales, para ver todo eso, necesitamos conocer los cuerpos, a dónde llegan los cuerpos de las velas. Y el gráfico no nos lo da, ¿de acuerdo? De líneas, perdón. Y luego quedaría la Heiken, que ya está, mira, os pongo con este mismo gráfico, estáis acostumbrados a verlas en la sala. Las velas Heiken-Ashi lo que hacen en sí mismas es eliminar el ruido e irse coloreando según cómo tenga de fuerte la tendencia y según cómo lo que haya avanzado el precio. De modo que es muy probable que en este impulso, por ejemplo, que nosotros las vemos todas blanquitas, a lo mejor en velas japonesas aquí hay una roja, aquí hay un doji, aquí hay un no sé qué. En Heiken todas son blancas, rojas, blancas, rojas. El impulso se ve limpio. ¿Y cómo se ve cuando va a cambiar? Cuando se está agotando la tendencia, cuando hay un rechazo. Pues porque los cuerpos de las Heiken van cambiando. Van de más grandes a más pequeños. Grande rojo, grande rojo, grande rojo, rojo, puntito blanco, ya blanca, blanca. Luego rojo, rojo más grande, más grande, más grande, más pequeño, blanca, 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 blanca pequeña, rojo, y así, ¿vale? Puntito rojo, blanca, blanca más grande, más grande, más grande. Pues para estar atentos al giro tendríamos que empezar a ver cuando las blancas empiezan a hacerse más chiquititas, que sería aquí, y si ya empieza una roja, pues aquí. Pues ya aquí podríamos entrar cortos porque vemos que ha tenido este giro, ese rechazo en la media, ¿de acuerdo? Ese agotamiento. Por cuerpos no han pasado y las mechas de la Hicken sí que dicen hasta dónde, de dónde y hasta dónde ha ido el precio. Y ha testeado la media 3 veces y ya la ha rechazado, con lo cual sí podemos estar seguros que aquí hay al menos un rechazo en la media, entonces podríamos entrar cortos con nuestros stop loss por encima de la media y nuestro take profit pues depende de lo que estemos entrando. Si es un scalping rápido, pues a puntos, o si es un nivel Fibonacci podemos ver si llega hasta cero para liquidar parcial y demás, ¿de acuerdo? Bien, pues estas son las 4 formas de ver el precio en velas japonesas, en velas de barra, en Heiken y en línea. Yo trabajo normalmente menos con la línea que con las 3, la verdad. Y los patrones, lo que os digo, se puede ver, voy a poner ahora las barras. Se pueden ver patrones de rechazo de la misma manera que con japonesas, si aprendes a leer bien la barra. Si sabes que aquí, por ejemplo, esto es un tweezer top. ¿Por qué? Porque aquí deja la vela verde, justo donde muere la verde empieza la roja, y cierra la roja por debajo de la verde, dejando esta estructura. Testeo, testeo, y deja esta estructura. Pues la operativa sería corto, con stop loss encima de la roja, y pues por puntos, ¿no? O esperamos. También aquí los Fibonacci se pueden lanzar. Fijaros aquí, es sucio este rechazo, pero bueno, de igual manera se ven los rechazos en los niveles, ¿vale? Bien. Básico 2. Una vez visto la estructura de cada velita, vamos a empezar a fijarnos en los conjuntos de las velas y lo que hacen y cuál es su representación en el gráfico. Y vemos
que se mueven respirando con máximos y con mínimos crecientes o decrecientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues para empezar con el chartismo, por decirlo así, muy básico, por si queréis vosotros poneros a pintarrajear, lo que os digo muchas veces si no está para operar el mercado, poneros con gráficos y poneros vosotros a buscar cosas fáciles de chartismo, por ejemplo, niveles relevantes de soportes o resistencias en algún gráfico, pues del DAX o de índices de cualquier otro índice, de divisas, lo que sea, del oro, y que lo sepáis señalar vosotros, así como los canales, ¿de acuerdo? Canales para poder ver si a la rotura de ese canal se puede proyectar, ¿no? Entonces, las tendencias se ven en diario o semanal. Esas son las tendencias principales, ¿de acuerdo? Que se ha vuelto loca la media. Esas son las tendencias principales en diario o semanal. Y para ello yo me guío con la media de 50 y la media de 200. Voy a añadirla. Ahí está, ¿de acuerdo? Con la media de 200 nos podemos hacer una idea de la fuerza de la tendencia en ese mismo valor, ¿de acuerdo? Guiándonos simplemente por la media de 200. Cuando se encuentra alejado de la misma, el precio, y de forma muy vertical, la tendencia es muy fuerte. Ya cuando se empieza a poner un poco más horizontal, más gordito, que no esté tan finito, porque tan finito me refiero, porque si vamos uniendo los culos y las cabecitas de las velas, estamos viendo que el canal es en sí estrecho, finito para abajo. Hay otros canales que son, aunque vayan para abajo, pero son más anchos, más gordos. Cuanto más gordo el canal, menos fuerza la tendencia, menos violencia. Y cuanto más estrechito, más fuerte es la tendencia. Al igual que su separación de la media de 200. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Pues ha roto este canal, se ha proyectado para acá. Pues vosotros podéis ir dibujando canales, no tengáis miedo. Es lo que lleva haciendo Tomás mucho tiempo y está mejorando mucho. No sé si está aquí Tomás. Ah, sí, mira, Tomás, ¿qué tal? Que es una forma muy, muy buena de hacernos una idea de cómo están pues, las divisas, cómo se encuentran, cuáles son, en caso de que rompan estos máximos, a dónde se iría. Pues buscaríamos otra zona que haya tenido de rechazo, la cual es esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el precio ha llegado aquí. En este caso solo tenemos, mirando para atrás, un nivel ¿cómo decirlo? De referencia. Por ejemplo, aquí tenemos más, tenemos una zona, lo veis aquí, que no ha superado el precio de ninguna de las maneras y ya se ha caído. Entonces esta zona va a ser mucho más relevante como resistencia en un futuro si esto empieza a subir que esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un principio sí tenemos que ir teniendo referencias y tirando líneas, viendo la estructura del precio para ir identificando figuras. Todas estas figuras, en el libro que pusimos, que lo subió Max, me parece, Análisis Técnico de los Mercados Financieros de John J. Murphy, eso hay que estudiárselo, porque es que hay que estudiárselo, es que ese análisis técnico básico ya no es una técnica en sí, que digas, mira Alba, ¿cómo lo haces? Pues mira, cuando esto cruza esto y esto hace esto, ya no es una técnica en sí, es aprender a ver el mercado. Porque a mí muchas veces me salen figuras bajistas o la operativa me está dando entrada bajista y estoy viendo un hombro cabeza a hombro invertido, que es una figura alcista, que como rompa me toca el stop loss 15 veces. Entonces muchas veces hay que ver el mercado y entenderlo, ¿de acuerdo? Y esto, sobre todo si lo hacéis en diario, semanal, y bueno, de una hora para adelante ya me doy con un canto de los dientes, pero salir de los 5 minutos porque eso no da más que para que nos liemos, ¿de acuerdo? Si estamos identificando un techo en diario, en el AUSI dólar, irme para atrás, porque lo estamos identificando, porque el precio llega a un punto que lo está rechazando el mercado todo el rato. En cada rechazo de este techo nos podemos poner cortos, con un stop loss muy asequible. Fijaros aquí, que es parecido
es una estrella de la noche un poco sucia, porque justo la roja no cierra por debajo, pero es la estructura de rechazos que sube, deja un doji de rechazo, un tercer testeo y cierra por abajo. Pues esto es para entrar cortos, con objetivos, a ver lo que hace con la media de 200 y si la rompe, que se pullback a la media o media de 50 con otra figura bajista, más cortos. Y fijaros, y esto con velas diarias son movimientos de puntos, un trading muy tranquilo y es realmente las estructuras que son firmes, o sea, una media de 50 a 5 minutos pues tiene su importancia, pero desde luego en Forex, a 5 minutos, con la volatilidad que tiene, desde luego hay que mirar, yo siempre os digo, mirar los mercados a diario, semanal. Y entonces estudiando un poquito la teoría de Dow y viendo un poco de chartismo, aprenderéis a entender mejor los mercados, la intención que tienen. ¿De acuerdo? Ya en otro momento veremos más medias y la acción del precio con medias y demás, que ya lo vimos en otro directo. Y básicamente para empezar a entender qué es el precio, a leerlo, a ver la información que nos están dando. Aquí hay un techo, aquí entran ventas, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos nuestra vela rojita, ya sabemos que están vendiendo. Entonces, ¿cuándo es cuando hay que entrar? Pues bueno, pues dependiendo de la teoría que tú vayas a seguir. Si es la de Dow, pues voy a pintar a ver si me deja. Pero claro, todo esto estoy hablando de swing trading, pero que conviene saberlo, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el mercado. Pues los de la teoría de Dow, cuando está aquí girando y hace un nuevo máximo, ¿vale? Porque el precio viene aquí, por ejemplo, hace así y ya ha hecho un nuevo máximo, un máximo creciente, porque el último máximo era este, ¿de acuerdo? Cuando hace un nuevo máximo, los de la teoría de Dow esperan a que el mínimo siguiente esté por encima o al nivel del anterior máximo. Cuando ya lo tienen por aquí y está girando y ven que este mínimo está ya por encima de ese último máximo, aquí es cuando ellos compran. Esto es la teoría de Dow. Bueno, esto no es la teoría de esta frase que os estoy diciendo, pero quiero que a esto es a lo que, esta es la metodología que siguen muchos, ¿no? Entonces, muy raro. Conociendo estas cosas, vamos a verlo en lo que es aquí. Conociendo esto, lo de la teoría de Dow, aquí viene subiendo. Aquí ha hecho máximo decreciente, creciente, decreciente. Aquí ya este máximo. Este máximo ya está por debajo de estos, ¿de acuerdo? Pues esperarían a vender a cuando el precio esté por debajo de aquí, cuando haga un máximo que sea inferior. Entrarían aquí, inferior a los anteriores mínimos, ¿de acuerdo? Entrarían aquí o aquí, o aquí. Y ellos entran para coger una tendencia más larga, no entran para coger un... Son posiciones que entran en el mercado en gráficos diarios o semanales para dejarlas, pues, hasta que vean signos de debilidad en contra. Por ejemplo, que empiecen a hacer, por lo que os digo ya, un máximo creciente y que el mínimo siguiente sea mayor que el máximo que tenían. Entonces deshacen la posición. No os digo que operéis así, porque no somos Warren Buffett nadie, pero conviene entenderlo, porque al final el tiempo pasa y lo que te parece una locura haber entrado hace un mes, miras el gráfico, seguro que nos ha pasado y dirías, ay, que yo aquí lo vi y ya ha pasado 500 puntos o 1000 puntos DAX. A mí me ha pasado muchísimo, desde los 12.500. Y fíjate dónde está el DAX ahora. Y fíjate si me he podido dejar el corto. No, yo he operado 1.500 cortos, pero bueno, al menos identificar la tendencia para poder operar a favor, ¿de acuerdo? Pues decirme dudas y si no, pues os dejo porque esto era lo que viene siendo
El directo básico, básico, básico. Ya habéis visto que era bastante básico. Espero que ya todos sepáis lo que es una vela japonesa, apertura, cierre, la tendencia y la teoría de Dow, revisarla y mirar las estructuras del precio, soportes y resistencias. Cuando se rompe un soporte o una resistencia, tiende a ir al siguiente y así. Cuantos más toques ha dado, más difícil es de romper. Para romper esa resistencia o ese soporte va a tener que tener más fuerza, va a tener que sacar una vela muy grande. Y luego ese pullback. Eso ya si queréis, hacemos otro día otro de chartismo y vemos aparte de eso, pues vemos figuras y... ¿Todo bien? Me poniendo si tenéis dudas, pero vamos, que básico, básico, ya lo habéis visto. Todo bien, ok. Vale, pues nada. Pues ya vamos planteando el directo de las divergencias y de indicadores para verlo todo, ¿de acuerdo? Las tres cosas juntas. A ver si para este viernes y si no queréis este viernes, pues ya la semana que viene. ¿Vale? Next week. Next week que os vais todo de fiesta, ¿eh? Os vais de puente. Vale, pues gracias a vosotros, chicos. Voy cerrando. Hasta luego.